Lección número 1. Entorno de SolidWorks. Para empezar a reconocer los elementos del entorno de SolidWorks, vamos a trabajar con una pieza de ejemplo. Esta ustedes ya la disponen. Vamos al menú de SolidWorks, abrir pieza, este icono de abrir pieza, y buscaremos la pieza llamada brazo soporte. La abrimos y vamos a reconocer los elementos del entorno de SolidWorks. La parte más amplia es la zona de gráficos. En la zona de gráficos podemos notar que hay tres elementos principales. Primero, la pieza o el ensamble que se generará. Luego, un sistema de coordenadas. Como pueden ver, la orientación de los ejes tiene una cierta forma de orientarse. Los ejes de X, Y, Z. Estamos de momento en la vista isométrica. ¿Sí? Y acá tenemos un conjunto de botones que están agrupados en una llamada barra transparente, que son para un acceso mucho más rápido de las funciones más usuales del programa. En el lado izquierdo tenemos un panel llamado gestor de diseño. Este gestor de diseño tiene algunos elementos importantes, por ejemplo, el material que ha sido asignado a la pieza, los planos de trabajo, alzado, lo pueden ver, planta, lateral, el sistema de coordenadas, ¿sí? Y acá tenemos el llamado árbol de operaciones, que contiene pues todas las operaciones que han sido necesarias realizar de manera progresiva hasta obtener la pieza que se puede ver. Si acercamos el cursor a esta línea horizontal, vamos a ver que produce un cambio. En este momento está activado el modo avanzar, retroceder. Hacemos clic con el botón izquierdo, lo sujetamos y vamos a mover esta barra hasta la primera operación llamada base. En este momento pueden visualizar cómo empezó a generarse el modelo. Es una base, la parte sólida con la cual se empieza el modelo y en la cual se va agregando y quitando material. Por ejemplo, se le agrega material al colocar una segunda operación saliente que agrega y fusiona con la primera pieza. Luego pues podemos agregar más elementos, por ejemplo los salientes extremos, las partes cilíndricas. Luego hacemos los agujeros, ¿sí? Luego hacemos un canal de fresado en la parte superior y otro en la parte inferior, ¿sí? Y luego hacemos un proceso de redondeo que representa la forma como quedaría si el elemento, por ejemplo, estuviera soldado. Esto obedece a la lógica de cómo realmente sería fabricado en realidad, ¿sí? O sea, un elemento que se fabrica en realidad pues tendría la misma secuencia en operaciones. Eso es muy importante respetar para que la pieza también salga correctamente, ¿sí? Y acá tengo una operación que luego indicaré por qué está de otro color, ¿sí? Cada operación siempre contendrá, si ven acá un símbolo más, indica que acá tiene más elementos internos. Toda esta operación llamada base tiene una operación o un croquis que es la forma con la cual se empezó a generar esa pieza. Si le podemos ver en este momento, pues tenemos el contorno que 2D que generó esta pieza en 3D. La parte que se ve en color negro es el llamado croquis y la parte que se ve en este otro color es la llamada operación. Este botón nos sirve para reconstruir cualquier acción que hayamos hecho. Vamos a reconstruir nuevamente el modelo, ¿sí? Sí. Entonces cada operación pues está sostenida o está dependiendo de un croquis 2D. Entonces todas las operaciones tendrán un croquis 2D que son los que generan la operación en primera instancia, ¿sí? Entonces puedo poner aquí otra vez así los símbolos para replegar las operaciones. Normalmente las operaciones se las puede cambiar de nombre. En esta pieza sencilla pues tenemos apenas unas 7 operaciones, que no son muchas, pero en piezas más complejas pues sí hay que tomar en cuenta los nombres para poder saber a qué corresponde cada operación. En SolidWorks se trabaja con piezas únicas, es decir, pues trabajamos una única pieza en un único archivo. No es común trabajar varios sólidos en un mismo documento.
lo que se hace es siempre trabajar una pieza y guardarla como un archivo único. Lo que sí ofrece SolidWorks como ventaja es que a una pieza le podemos crear ciertas versiones de la misma pieza. Eso es lo que llamamos configuraciones. Obtener varias versiones de una misma pieza, tomando en cuenta que tiene una misma forma básica. Por ejemplo, los pernos tienen una misma forma básica, tienen una cabeza hexagonal y un cuerpo cilíndrico. Lo único que cambia es simplemente las dimensiones, su longitud, su diámetro, pero así es la misma forma básica. Es una idea de cómo es una configuración. Acá tenemos el llamado gestor de configuraciones. Voy a abrirlo, clic aquí. Aquí hay un símbolo más, siempre indicará que hay más elementos de por medio. Entonces voy a hacer clic en el símbolo más y he creado para esta pieza 3 versiones. Una versión, por ejemplo, simple, o sea, una versión poco reforzada, ¿sí? Le he creado una versión reforzada, que es un elemento más grueso, y le he creado una versión seccionada, que es un elemento que se le ha quitado material para mostrar un detalle interno, ¿sí? Entonces cada vez que se hace doble clic sobre una configuración se obtiene la configuración, se la puede visualizar, ¿sí? Entonces vuelvo al gestor de diseño, ¿sí? Miremos rápidamente lo que hacen estos botones de acá. Estos botones de acá, pues este es una vista para ajustar. Generalmente es cuando tenemos en el elemento una vista muy grande. Por ejemplo, si giro la rueda central en un sentido, van a darse cuenta que crece. Si giro en el otro sentido, la rueda central del ratón se hace más pequeña. Por ejemplo, si la hago demasiado pequeña, puedo perder la visualización de la pieza y no la puedo encontrar. En ese caso, pues este es el botón aplicar, ¿sí? O a su vez, si es que la hago leves, le hago crecer demasiado, entonces igual volvemos a aplicar. Este botón acá es el encuadre, es un encuadre, una ventana que nos permite mirar un detalle a una zona escogida. Por ejemplo esta, ¿sí? Podemos mirar el detalle de esta zona de acá. Si quiero volver a la vista anterior, pues este botón de vista previa, ¿sí? Este elemento de acá es la vista seccionada. Miremos lo que sucede. Secciona a la pieza para mirar detalles internos con respecto a un plano. Por ejemplo, este momento lo está haciendo con alzado, pero puede hacerse también con planta o con lateral, ¿sí? Puede hacerlo desde un lado y si quieren cambiarlo desde aquí hacia el otro lado, ¿sí? ¿Sí? Voy a aplicar la vista alzado como plano de corte. Podría ser necesario en ciertas ocasiones activar un segundo plano de corte. Lo pueden hacer desde aquí, sección 2. Lo activan, activando esta opción. Y igualmente podrían seccionar, pero ya con otro plano distinto, no puede ser el mismo. Entonces, por ejemplo, trabajaría con lateral, ¿sí? Tienen el efecto visto desde un lado o a su vez, si quieren lo cambian aquí, hacia el otro lado, ¿sí? Lo vuelvo a poner de este lado. Y si notan, pues acá tienen una opción de desplazamiento que indicará pues cuánto lo podemos desviar respecto al plano de corte. Por ejemplo, aquí lo voy a desviar unos 10 milímetros, 20 o 30, cuanto sea necesario lo puedo ir desviando para ver detalles internos a una posición distinta al plano que secciona la pieza. También se lo puede hacer directamente desde la zona de gráficos a través de estas lazos de control. Simplemente con el botón izquierdo la mantienen sujeta y pueden avanzar o pueden retroceder. Voy a colocar en la opción, le voy a desplazar 0 milímetros para que esté con respecto al plano original de corte, ¿sí? Podría ser necesario pues también aplicar una tercera sección, entonces lo pueden hacer desde aquí y el procedimiento es básicamente el mismo, pero esta vez tendría que ser un plano distinto, por ejemplo planta, ¿sí? Tenemos la vista seccionada desde 3 planos distintos, ¿sí? Le voy a poner aceptar desde aquí. Y lo que obtengo es la vista de sección de la pieza, ¿sí? Realmente no está cortada, solamente la estamos mirando cortada para observar ciertos detalles internos, pero realmente la pieza no está cortada. Para desactivar esta opción, pues simplemente vuelven otra vez a desactivar la vista de sección. Acá tenemos las orientaciones de vista.
Por ejemplo, aquí tenemos las clásicas vista superior, lateral izquierda, frontal, lateral derecha, vista posterior, vista inferior y diversas ventanas de visualización. Por ejemplo, voy a aplicar la vista superior, ¿sí? O la vista lateral izquierda o la vista lateral derecha, ¿sí? Se puede hacer el mismo movimiento utilizando la combinación de teclas control y los números 1 a 7. Por ejemplo, control 1 vamos a probar. Control 1, control 2, control 3, control 4, control 5, vista superior, control 6, vista inferior, control 7, vista isométrica, ¿sí? Acá, este botón de acá es el estilo de visualización. Podemos tener 5 opciones: la vista sombreada, que está con color, y las aristas, que son los bordes que son visibles, pero podemos quitar los bordes y solamente mirar con el fondo, ¿sí? Entonces en este caso pues es una vista un poco más realística. También podría ser que solo se quiera mirar las aristas o mirar también las líneas ocultas que están en el modelo, se puede visualizar, o mirar la estructura alámbrica, en la cual se mira tanto líneas visibles como líneas ocultas, se las puede ver en un solo trazo. Generalmente se trabaja con el modo sombreado y con arista, ¿sí? Los elementos de acá que se pueden acá visualizar o ocultar lo veremos en otros ejemplos como su utilización. Estos de acá igualmente los veremos luego cuando veamos ya el proceso de renderizado. Podemos también mirar las opciones de acá. Esto de configuración de vista pues lo pueden ver aquí con esta opción. Está activada la sombra. Aquí se puede ver una sombra en la parte inferior para simplemente mirar cuál es el piso. Pues lo voy a quitar, ¿sí? Ahí se ve la diferencia, o lo voy a activar. Prefieran trabajar desactivada la sombra, porque eso les quita rendimiento a su computador. Y la vista en perspectiva. Cuando van a renderizar igualmente es necesario que esté en vista en perspectiva para dar un mejor aspecto realístico con un punto de fuga. Es mejor que siempre esté en modo de perspectiva cuando ya se esté por renderizar la pieza, ¿sí? Miremos acá en la pieza ciertos detalles. Vamos a ver qué cambios suceden con el cursor. Si sacamos el cursor a cierto elemento, pueden ver en este momento que está indicando la operación que estamos apuntando, y tiene el cursor acompañado de un cuadro. Está indicando que estamos seleccionando o por seleccionar una sección o un área. Pero si nos sacamos un poco más el borde, el cursor cambiará a el modo selección de una arista. Si nos sacamos por ejemplo a esta esquina de acá, bueno, acá no se puede ver, sí, aquí está, miren. Estamos escogiendo un vértice, ¿sí? Entonces el cursor siempre va a estar cambiando de acuerdo a lo que esté enfocando en ese instante. Puede ser un texto, una línea, un eje. Entonces siempre va a ver esos cambios y debemos estar muy atentos para mirar cuando estemos por seleccionar algún elemento, ¿sí? Miremos acá la parte superior. Tenemos aquí las operaciones, aquí tenemos los nombres de las operaciones y bueno, pues un icono que nos indicaría qué operación es. Estos de acá son los que agregan material y los de acá son los que quitan material. Y aquí hay algunos elementos complementarios que luego los iremos viendo. Cada una de estas operaciones está contenida en una pestaña, en la llamada pestaña de operaciones. También en la pestaña de croquis, en la cual hay pues elementos igual. Aquí están ya las llamadas entidades de croquis: líneas, arcos, curvas, polígonos, ranuras, elipses, texto, en fin, que veremos luego. Y cada pestaña pues tiene un cierto grupo de herramientas que las iremos viendo en detalle conforme avancemos en el curso. Esta sería la parte de visualización del entorno de SolidWorks.